Arte en la escuela 14321 crea San Pablo, Colegio Villas del Progreso. Eh, a mí me gusta llamarle los chicos de la tarde y referente a esto hay un cambio eh, con este grupo en cuanto a participantes y en cuanto a dinámicas, puesto que son o tienden a ser un grupo mucho más energético, pero mucho más disperso, donde las dinámicas que tengo que utilizar son mucho más de como de alto voltaje, donde eh, se utiliza mucho lo físico, pero también encaminado a prestar atención, a entender lo importante que es la comunicación. Llegamos a ese punto luego, entonces eh, creo que es importante recalcar que es el grupo que la primera vez que tengo un grupo como tan disperso. Sin embargo, no es imposible. Y llevamos trabajando también, se ha planteado con ellos eh, un, a través del eje temático una técnica llamada Foley, que es la narración a través del sonido y la comunicación, en pro a entender y que comprendan por qué es importante comunicarse, por qué es importante prestar atención al otro, por qué es importante saber qué se dice o qué está diciendo el otro. Referente a esto, bueno, vamos a contestar las preguntas que se plantean para este periodo por parte del programa, referentes al eje que se está trabajando ahorita, que es arte y ciudad. Y pues disponemos como de este espacio como de reflexión pues en la bitácora de este mes de abril. La primera pregunta es cómo ha sido tu encuentro con los procesos de formación en este inicio y qué aprendizajes, retos o inquietudes han surgido en el camino. Bueno, pues referente a esto se presenta el caso en que son dos grupos de tercero. Uno lo atiende por la mañana y uno lo atiende por la tarde. Y siempre cabe esa duda de, ¿será que puedo plantear lo mismo con los dos grupos? Y evidenciando que tienen las mismas carencias, que lo necesitan, o pensar a uno como artista formador, me estoy copiando, estoy haciendo la fácil. Sin embargo, siento que justo en ese espacio, en ese rango de edad, pues, y con los grupos, presentan exactamente las mismas carencias. O, claro, los mismos retos. Es un grupo que es disperso, que no entiende, que por más que uno haga una dinámica, se presenta otro estímulo y ellos se van. Ellos empiezan a irse poco a poco, no todos de una vez, sino poco a poco. Entonces uno trata de llamar la atención de otra manera, con otro estímulo, con otra dinámica. Y creo que en eso va y creo que ese ha sido como un aprendizaje, un poco también una pelea interna de decir, les enseño lo mismo, trabajamos lo mismo, pero aplicado a este grupo, ¿no? Porque cada grupo es un particular, pero presentan siempre un poco como las mismas características de no escucha, falta de atención, entonces planteo el mismo ejercicio de escucha, de atención, de sonido, de pues, hablar sobre el sonido y cómo me comunico con el otro a través del sonido, como la voz. Y, y claro, la percepción es distinta. Este grupo avanza mucho más despacio que el otro, que es o sea, con el otro que atiendo por la mañana, porque es un grupo mucho más numeroso y tal vez la comunicación entre tantos se vuelve un poco, se difumina y entonces uno intenta atraparlos, pero son muchos más y claro, todos están un poco como en un punto como tratando de escuchar al profesor o al artista formador y es como, ¿qué hacemos? Entonces, claro, es el reto de cómo plantear el mismo ejercicio que tengo con los otros y que arroje como las como
claro, que arroje como las mismas experiencias, no van a ser siempre iguales, pero que sí empiece a ver uno como un ápice de claridad y que uno diga, ok, sí, funcionó, o sí, sí, se nota que hay un cambio ahí como de switch y que dicen y que empiezan a comprender lo que trato de explicarles. Mm, es como que ahorita ha sido el mayor reto y las inquietudes que me han surgido en este comienzo de camino con este grupo, ¿no? Respecto a las fortalezas y cómo, bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles son tus fortalezas y cómo piensas que se pueden alinear con el concepto de arte y ciudad? Eh, claro, yo contaba un poco que la ciudad es un concepto muy grande para ellos, puesto que si bien casi viven su cotidiano en, de casa al colegio y del colegio al CREA y de regreso. Y bueno, y en sus cotidianos me indican que no salen mucho, que su viaje no dista más de Bogotá y no reconocen mucho de Bogotá como ciudad. Es decir, podemos plantear la ciudad como su pequeño cuarto, como su casa, su barrio, pero, pero en sí el concepto ciudad no lo tienen claro. Contaba que para llegar a la institución, cuando tuvimos una reunión en la institución de ellos, las calles estaban a medio hacer, es decir, en algún punto terminaba de ser pavimento y se convertía en tierra, caminé por 20 minutos en trocha y entonces uno se pregunta, ¿qué es la ciudad para ellos? La ciudad termina siendo trocha, termina siendo que la tiendita de Don Carlos donde uno compra galguerías o qué es la ciudad para ellos. Entonces ha sido eso, como apropiarme de sus conceptos, decir como, bueno, para ustedes, ¿qué significa? ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? Y no solo referente a las preguntas, llegar con preguntas y bombardearlos de preguntas, sino a través de ejercicios. Entonces establecí como dinámicas referentes al sonido que empezaban a percibirse como paisajes sonoros, donde ellos podían imaginar, donde yo les arrojaba como estímulos, donde los hacía pensar un poco sobre cómo me despierto, qué suena cuando me despierto, cómo suena la olla, si usan ollas para hacer chocolate, para hacer café, para hacer tinto, qué toman ellos por las mañanas, un poco de eso, cómo suena la casa, es cálida, es fría, entonces un poco enseñándoles que el sonido tiene calidades, cualidades y que nos narra, ¿no? A través del sonido. Entonces ellos empiezan a comprender un poco mejor su entorno, su contexto. Y creo que es una de las fortalezas donde, donde empiezan a percibirse ellos como parte de un algo más. Ya llegaremos a un punto donde se hable del arte, porque es eso, como si no tengo claro y no ha llegado a mí la ciudad, ¿cómo me relaciono yo con el arte? Si es a través de un celular o si es a través de algo distinto. Entonces creo que estoy como apenas tocando el concepto de ciudad para luego andar un poco más allá y llegar al arte y cómo se relacionan estos dos. Respecto a la tercera pregunta, de cómo recibes, acompañas, abrazas y afrontas las narrativas que surgen en cada uno de tus procesos de formación. Creo que es importante aclarar eso, como son grupos de terceros, son niños, entonces su, su percepción sobre problemas no es muy grande, sino surgen en el cotidiano. Es decir, no comí, no desayuné, o para ellos, claro, tiene una gravedad, sin embargo, no son temas demasiado pesados para afrontar. Y, y también sobre mi mamá me pone a lavar la loza, como problemas domésticos, pero no avanza mucho más allá de esto, de problemas cotidianos, ¿no? Que se presentan y propios y que atañen justamente a los niños, como
el compañero me dijo que, el compañero tal cosa, pero no hay nada más profundo que eso. Sin embargo, creo que es importante y creo que recalco mucho la importancia de la comunicación y del sonido, la importancia de basar esto en el sonido. Y es que eh, creo que es importante establecer un canal de comunicación. Y de la comunicación es aprender a comunicarse, aprender que mis sonidos son escuchados. Eh, entonces creo que es eso, como que lo he visto y como abrir una puerta, un espacio a través del trabajo también, ¿no? Que el eje no solo sirva para la producción, para crear, para decir, sino que ellos entiendan que el eje está para ellos. O sea, el arte y ciudad está para ellos, para que sepan que ellos hacen parte de un contexto, pero que ese contexto los acompaña y que los escucha, y que es la idea, ¿no? Hacerlos un poco más humanos. Entonces creo que eso ha sido la manera en que yo me acerco a ellos, a sus narrativas, si bien son problemas cotidianos, son sus problemas, y creo que me atañen a mí también, ¿no? Como artista formador. Pero es eso, creo que lo más importante es crear ese canal de comunicación donde ellos puedan ser libres de expresarse y comunicarse conmigo respecto a sus ideas, opiniones, críticas, a todo, pero pues eso, primero es establecer un canal de comunicación y que ellos se sientan seguros de comunicarse conmigo o de comunicarse con sus amigos y de expresarse. Creo que es lo esencial para estos procesos de formación. Y ya para terminar, la bitácora de este mes de abril queda como, como en, en ascuas el proyecto artístico que hablamos sobre una historia, mil historias de la ciudad, y es que planteo como una pequeña narrativa, unos pequeños cuadros de dramaturgia sonora donde ellos puedan expresar alguna historia que les haya pasado y me puedan contar. Y esta se trabaje con Foley o que se trabaje también con animación. Entonces, hasta ahorita estamos empezando a trabajar con eso poco a poco, y espero que dé frutos y ellos puedan divertirse y bueno, podamos avanzar y, y claro, y llegar a un punto donde nos sintamos satisfechos con los objetivos que se plantearon.